¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a Entrevistas CNN. Hoy vamos a hablar de literatura, porque hace pocas semanas Editorial Alquimia publicó el libro Lemebel sin Lemebel, del autor Juan Pablo Sutherland, a quien saludamos de inmediato. Él es académico, doctor en literatura. Aparte, Juan Pablo, gusto en saludarte. Fuiste muy cercano, ¿cierto?, a Pedro Lemebel, uno de los escritores más importantes que hemos tenido en el último tiempo. Y lo primero, junto con saludarte, es que nos cuentes la motivación de hacer este relato tan íntimo, ¿cierto?, acerca de la figura de Pedro. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, feliz de estar acá contigo y también con la audiencia de CNN. Bueno, en realidad es un libro que no fue planificado como lo he contado en algún momento en algunos otros lugares y en ese sentido, como no fue planificado, en un momento me di cuenta que había muchos textos que fui acumulando, digamos, sobre la obra de Pedro, que eran textos ensayísticos, textos críticos y textos también del activismo homosexual que compartimos durante más de 30 años. Y en un momento me di cuenta que tenía mucho material, es como la idea de ese que está ahí en la casa con un amigo viviendo por mucho tiempo y después queda la caja de su vida, no de sus materiales. Y ahí en algún momento surgió la idea, Rodrigo, de hacer este libro, que es un libro más que un retrato biográfico o que apele al estatus de la verdad, digamos, de lo biográfico, sino que más un libro íntimo de viaje con un amigo, es decir, como una conversa con el amigo que finalmente, desde que ha pasado tanto tiempo, piensa tú que en el 2000, ahora en 2025, se van a cumplir 10 años de la muerte de Nemebel. Tal cual, es como un diario de ruta, ¿cierto? Pero en esa intimidad tan simple muchas veces uno encuentra a un Pedro Lemebel en otra dimensión, pero con el paso del tiempo como que su figura se ha vuelto también algo sacro, ¿cierto? Como que olvida Sí. unos aspectos de la humanidad natural que él tenía y que en este libro está muy bien reflejado. Sí. Sí, quizá el libro de alguna manera yo lo pensé, como bien dices tú, como un libro porque ya se ha escrito mucho sobre el MBL, de retratos, de biografías que son muy buenas, digamos, pero que yo quería hacer, digamos, un viaje distinto, de hablar de la intimidad con el amigo, porque finalmente con Pedro nos cruzaban muchas cosas, no solamente la literatura, sino que también el activismo, también la lucha contra la dictadura en los años 80. Es decir, con Pedro tuvimos muchas dimensiones que nos hicieron encontrar y de alguna manera esas dimensiones, de alguna manera dieron la posibilidad de armar un libro como este, que en algún momento dije, bueno, es como hacer un libro con Pedro y sin Pedro, por eso el título. Y ahí recordé al Pedro más íntimo, de la semana, digamos, de las once que teníamos, de las marchas, digamos, públicas, políticas, porque las marchas también fueron un lugar muy importante para Pedro y para quienes hemos estado en el activismo, no solamente marica, sino que de derechos humanos durante toda la postdictadura, la transición democrática. Entonces empecé como a recordar todos esos instantes, Rodrigo, que fueron muy importantes para que de alguna manera tuviésemos una dimensión de Pedro Lemebel, no solo desde el Pedro Lemebel que ya conocieron todos, que se convirtió en una superstar, ¿no? Que yo incluso cuento en el libro que era muy difícil andar con el Pedro en la calle, porque me acuerdo que íbamos a La Vega, ahí cerca de donde vivía Pedro, yo también vivía ahí en Bellas Artes, y era muy difícil hablar con él porque en un momento se convirtió efectivamente como un personaje muy famoso. Y también a mí me parecía bello esa cercanía con el público, ¿no? Un público transversal y en realidad un público fundamentalmente popular, ¿no? Y yo creo que también rescato eso en el libro, que hay un cariño muy grande del mundo popular con Lemebel, pero también rescato episodios así que finalmente que no conocía el gran público, conversas con Pedro, cómo se armaban también nuestros espacios, digamos, íntimos. No sé, estoy pensando que estamos a fin de año. Siempre recuerdo que Pedro tenía mucho la fantasía de armar el fin de año, ¿no? Que vamos, niña, que vamos a hacer a fin de año. O sea, hay un Pedro íntimo que yo pongo que yo creo que es importante ponerlo, ¿no? Porque también revela una forma de pensar la amistad, los amores, y a partir de eso también como Pedro mira el mundo, ¿no? En términos de su relación política y de afectos
con los que tiene cercanos, pero que también con su ideario utópico de escritura, pero también de política. Tal cual, tal cual. Y en ese contexto, tú como compañero ahí, testigo privilegiado de muchas de las etapas, relata y das cuenta el hecho de que también el sostener una amistad a veces se volvía complejo, era un hombre de carácter fuerte, a veces se enojaba, venían las reconciliaciones, había que estar preparado también para ese carácter voluble. Sin duda que sí, Rodrigo. Yo creo que Pedro no era alguien fácil, digamos, porque de alguna manera también Pedro se forjó su carácter, su talento, su escritura a partir de contextos muy difíciles, muy complejos, pero él siempre los pudo llevar y sobrepasó todos esos lugares con mucha valentía, pero también con mucha rabia por poner en escena su mundo, ¿no? Y en ese sentido, claro, efectivamente lo que tú dices, ¿no? Porque los amigos sabíamos que Pedro tampoco no era fácil, pero también Pedro entendía que por lo menos los mundos que nosotros habitábamos tampoco no éramos, en general, siempre éramos de alguna manera experiencias o biografías que habíamos compartido distintos momentos, entonces al final de alguna manera el carácter lo entendíamos o su forma de alguna manera de relacionarse amistosamente, porque era un personaje amoroso finalmente, pero que tenía muchas maneras, digamos, de enfrentar la realidad y también de cuestionar al mundo. Entonces, Pedro de alguna manera siempre increpaba, pero amorosamente cuando los amigos entendían. En general, cualquier persona no creo que hubiese entendido mucho esas maneras también de Pedro, que eran muy potentes, pero que conociéndolo por lo menos en 30 años, creo que en algunos momentos efectivamente nos peleábamos, no es que no se peleara, pero creo siempre Pedro armaba esa fantasía de pelearse para después volver de manera más amorosa. Y ahí había una cosa bonita porque tenía que ver con que sus amigos también eran amores. Siempre dijo Pedro, no tengo amores, sino que tengo amigos. Y creo que también hay ahí un horizonte bello de cómo también se construyó su andamiaje. Pedro es un escritor muy, muy querido, muy leído, ¿no? Y no solamente por la ciudad letrada, sino también por el mundo popular. Y yo creo que hay muchas cosas de esa manera de vivir el amor, la amistad, que también se revelaban con los amigos. Sí, es muy relevante lo que tú marcas ahí en términos de que la conexión que nunca se truncó fue con el mundo popular y de un Mm. comienzo. Incluso a lo mejor gente que ni siquiera tenía la posibilidad de leer sus libros, porque lo sentía como una persona cercana que podía representar sus propios intereses. En ese contexto, ¿te agrada a ti cómo ha envejecido la figura del MBL, entendiendo que, como tú bien dices, ya el próximo año se van a conmemorar una década de su partida? Sí, yo Rodrigo, creo que Pedro es un personaje también multifacético en el sentido que cumple muchas dimensiones, ¿no? O sea, piensa tú la dimensión, primero en los años 80 junto con Pancho Casas, que de un grupo, de un colectivo de arte que eran dos y que uno creía que eran como miles, digamos, por el ruido y el impacto que tuvieron, con Pancho Casas, con las yeguas del Apocalipsis. Y yo creo que Pedro no, cada vez, envejecer para mí tiene que ver con mantenerse vigente con la potencia de su literatura, del riesgo que también corrió, digamos, porque estoy pensando en su primer libro, La esquina de mi corazón, que es un libro maravilloso, que pone en escena el mundo popular de una manera muy fuerte, muy aguerrida, con mucha rabia. Pedro decía que su sangre es la tinta de su literatura o su rabia es su tinta de su literatura. Y creo que cada vez estoy pensando incluso en el lanzamiento del libro, hace casi ya un mes se va a cumplir, y gran parte del público eran todas las comunidades que Pedro, con las que dialogó, el feminismo, el activismo marica, el mundo de los derechos humanos. Y yo creo que ese mundo y los nuevos lectores y la gente joven sigue admirando ese ímpetu, esa rabia talentosa del MBL, que es un escritor inédito en el sentido de que también se la juega por poner en escena mundos que no habían sido puestos en escena en la literatura, es decir, el mundo popular.
se pone muy pocas veces, digamos, en el espacio de lo literario. Y en ese sentido, Lemebel va a poner en escena ese mundo literario y que todos sus textos se van a convertir en textos que van a ser muy leídos, que se van a convertir en obras de teatro, Loco Sí. Afán, de Perla y Cicatrices, Película. ¿no? Entonces, el mundo popular se vuelve, entre comillas, bestseller, ¿no? En el sentido de lo leído, a distinto de otros autores donde siempre los lugares son mucho más íntimos, son mucho más cerrados, ¿no? Y aquí la feria, las marchas, el mundo popular, la rabia, la crítica de la televisión facha de los años 80 y posteriormente de los 90 se pone en escena. Yo creo que ahí hay una cosa muy vital y que todavía sigue habitando la literatura del MB. Tal cual, tal cual. Y por eso que es importante relevar tu libro, ¿cierto? Esa mirada íntima sobre Pedro. Está disponible en todas las librerías y lo más importante yo creo que ofrece una dimensión más de las tantas que tú dices ahí que el propio Pedro Lemebel podía interpretar. Bueno, también hay una faceta de las relaciones humanas más cercanas donde él expresaba también una intención de emoción fuerte y un carácter que Mm. también da la impresión de que lo dejó muy bien marcado de manera permanente. Sí, no, y o sea, yo creo que de alguna manera es un autor que va a seguir existiendo y va a seguir siendo leído porque es un autor que de alguna manera cala con el sentimiento popular, es un autor que dice las cosas que hay que decir y que no mantiene un protocolo. O sea, piensa tú que incluso en el libro recuerdo cuando Pedro está caminando por su barrio en Bellas Artes y Cruz Coque, el ministro de Cultura de Piñera, cree que Pedro va a una ceremonia de Bellas Artes y Pedro le hace el gesto Sí. más potente y más fuerte que Pedro tenía y primero le dice que no va y escupe el suelo, digamos. Y eso quedó un escándalo. Después Pedro me llama por teléfono y me dice, no me voy a ganar nunca ningún fondo en este gobierno y efectivamente no se ganó ningún fondo en el gobierno de Piñera. Claro, yo me acuerdo de ese incidente, el ministro era Luciano Cruzcoque en esa oportunidad. Sí. Claro, Juan Pablo Saavedra, autor del libro Lemebel sin Lemebel, de la editorial Alquimia, que está disponible en las mejores librerías, estuvo con nosotros acá en Entrevista CNN. Gracias, Juan Pablo, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y ojalá que todo vaya bien con esa lectura porque es un libro que tiene otra faceta de Pedro, así que muchas gracias por la invitación. Por supuesto que sí. Ya lo saben entonces, Lemebel sin Lemebel de Juan Pablo Saavedra. Nosotros nos encontramos en cualquier minuto. Chao, chao.